Bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si te has conectado por la televisión, YouTube, Facebook o por audio, gracias por acompañarnos. Es nuestra sincera oración que Dios derrame sus abundantes bendiciones sobre ti y los tuyos. Amén. Te invitamos, si estás en las redes sociales, este es el momento para compartir este estudio con muchas personas. Amén. Y de nuestra parte, y en nombre de la Voz de la Esperanza, saludamos fraternalmente al hermano Leonte Carela Tejeda, quien nos escribió desde la hermosa República Dominicana. El hermano Leonte nos contó algo maravilloso, Omar. Él nos dice: gracias a ustedes conocí a Cristo. ¡Qué hermoso! Alabado sea Dios por tu testimonio, hermano Leonte. Amén. Dios ha obrado en tu vida en forma maravillosa. Gloria a Dios. Oramos para que el Señor siga manteniendo tu fe firme hasta la venida de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Comencemos entonces, Omar, haciendo lo que debemos hacer cada vez que abrimos la palabra de Dios. Pidamos sabiduría a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú diriges nuestro estudio cada vez que abrimos la Biblia. En este momento queremos apreciar, aprender y poner en práctica los consejos que tienes para nosotros. Ayúdanos y abre nuestro entendimiento. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Esta semana repasaremos la lección número 5 para el 1 de febrero 2025. Así es. Se titula La ira del amor divino. ¿No te parece extraño este título? La ira del amor divino. Sí. ¿Cómo pueden coexistir el amor y la ira? Ay, ay, ay. Claro, como seres humanos atribuimos estas descripciones a emociones humanas. Seguro. Algo que puede ser peligroso. Cierto. ¿Será que hay una mejor manera de describir la hostilidad y oposición de Dios al pecado sin sugerir sentimientos de rabia, cólera o indignación? Bueno, definitivamente la ira humana nunca puede reflejar fidedignamente el carácter de Dios, ¿no es cierto? El texto de esta semana se encuentra en Salmos 78, versículo 38, y dice: pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. El salmista en este versículo recordó el pasado con sus vicisitudes y rebeliones y el sufrimiento del castigo divino cuando Dios amonestó a su pueblo. Sí. Sucede que a menudo se celebra la compasión de Dios, pero muchos encuentran que es inquietante la idea de su ira. Seguro que sí. Piensan que si Dios es amor, Él nunca debería expresar ira. Esa noción, sin embargo, es falsa, porque la ira de Dios surge directamente de su amor. Muy cierto. Tremendo concepto. Claro. Algunos afirman que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Pero, hermano, hermana, esto presenta en realidad un grave problema, porque hay un solo Dios y Él se revela como el mismo en ambos testamentos. Malaquías 3:6 lo afirma: porque yo, Jehová, no cambio. Es importante que entendamos que el enojo de Dios es una respuesta al pecado continuo y rebelde del ser humano. La ira divina es una añadida expresión de su amor para castigar a las personas malvadas por, sus pecados y para liberar a su pueblo de las garras del enemigo. En la Biblia, la ira de Dios se entiende mejor en el contexto
de su narrativa. A pesar de todas las señales y maravillas realizadas por Dios, su pueblo lo olvidó. Se volvió obstinado, subversivo e impenitente. La verdad que la rebeldía del ser humano ha sido continua a través de los siglos. En respuesta a esos pecados vemos la referencia a la ira de Dios en Salmos 78, 21, que dice: Por tanto oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor también subió contra Israel. Y la razón de la ira de Dios se resume en Salmos capítulo 78, versículo 22. Por cuanto no creyeron en Dios, ni confiaron en su salvación. Ahora notemos, entre los mandamientos divinos se da especial énfasis al pecado de idolatría. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Jesús también expresó profunda ira contra el mal. Un ejemplo, lo vemos cuando él entró al templo y vio los mercaderes negociando. Y hay otras instancias en el Nuevo Testamento donde se enseña acerca de la justa y apropiada ira de Dios. Ahora, cuando nosotros reconocemos esas emociones en una forma humana y la aplicamos a Dios, debemos primeramente cuestionar esa validez fundamental. La pregunta siempre debe ser: ¿de qué manera se enoja Dios y cómo expresa Él su ira? Definitivamente Dios no reacciona como nosotros cuando la ira nos conduce a pronunciar palabras irreflexivas o actuar violentamente sin considerar las consecuencias. Omar, el problema de la ira humana es que nos hace actuar irracionalmente. Es cierto. Y cuando actuamos sin pensar, podemos causar daños terribles e irreparables. Y tienes razón, sí, porque entonces usar palabras humanas para describir a Dios en ese momento es bastante problemático. Sí lo es. Es cierto que Dios tiene una fuerte reacción ante todas las formas de maldad, injusticia, maltrato, violación, asesinato, etc. Dios no sería un Dios amante si no reaccionara fuertemente hacia esas crueles anomalías. Seguro. Pero debemos cuidarnos de no vestir a Dios con la misma ropa y atributos de la ira de un ser humano. Claro que no. No lo bajemos. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Este es un tema muy delicado, ¿no es cierto? Sí. Y la lección dice lo siguiente, hermanos. La ira de Dios es siempre su respuesta justa y amorosa contra el mal y la injusticia. Es motivada por la bondad y el amor perfectos y busca el perfeccionamiento de toda la creación. La ira de Dios es simplemente la respuesta apropiada del amor al mal y a la injusticia. Por consiguiente, el mal provoca que Dios se aire a favor de las víctimas del mal y contra sus perpetradores. La ira divina, entonces, es otra expresión del amor divino. Tremendo. Increíble, ¿no es cierto? Ay, Omar, así que aprenderemos conceptos importantísimos esta semana. Veamos entonces, analicemos la lección del domingo 26 de enero, titulada Afligido por el mal. Y un título muy apropiado. Cierta vez conversé con mi amigo Ramón sobre las diferentes características divinas. Le cité Juan 3:36, donde habla de la ira de Dios. Irritado me contestó: no puede ser, mi Dios no es un Dios de ira, es un Dios de amor. Le expliqué que en ciertas instancias Dios ha tenido que demostrar su ira, pero ese hecho no significa que no sea un Dios de amor.
Claro que no. Quizá, Omar, es difícil entender que el amor y la ira no son términos opuestos. Es cierto. El antónimo del amor no es la ira, hermanos, es la indiferencia. Supongamos lo siguiente. Supongamos que estás viendo las noticias con un amigo y de repente sale un informe sobre un crimen horrendo. Eso te enoja, te disgustas y exclamas, ¡qué horrible es esto! Pero tu amigo te dice, ¿por qué te enojas? Cálmate, eso no es nada. ¿Qué pensarías tú de la actitud de tu amigo? ¿Crees que es loable ver actos horrendos sin que te molesten? No creo que sea amorosa una persona que ve un acto maléfico sin airarse. Esa persona no tiene amor hacia la víctima y tampoco ama al delincuente. Hermano, hermana, es justo que nos indignemos por la maldad que vemos a nuestro alrededor. Y si nosotros nos indignamos, ¿cuánto más se indigna Dios, quien es infinitamente santo, justo y bueno, hermanos? Es triste, pero Dios sí se aflige por el mal existente en este mundo. Nos dice la lección algo muy interesante. Dice así, el Dios de la Biblia ama la justicia y odia el mal. Por lo tanto, el pecado y el mal lo provocan a la pasión, una pasión expresada en nombre de los oprimidos y maltratados. Dios odia el mal porque el mal siempre daña a sus criaturas. Al leer la Biblia vemos que Dios es repetidamente provocado a la ira. Los eruditos bíblicos identifican lo que se denomina el ciclo de la rebelión, que incluye lo siguiente. En primer lugar, el pueblo se rebeló contra Dios practicando el mal, incluso atrocidades horrendas como el sacrificio de niños y otras abominaciones. Número 2, Dios se retiró por las decisiones del pueblo. Número 3, el pueblo fue oprimido por naciones extranjeras. Y número 4, el pueblo clamó a Dios por liberación. Y número 5, Dios liberó al pueblo misericordiosamente. Pero también, el punto número 6, el pueblo nuevamente se rebeló contra Dios. En séptimo lugar, frente a este ciclo de atroz maldad e infidelidad, Dios continuamente respondió con infinita fidelidad, paciente tolerancia, asombrosa gracia y profunda compasión. Este ciclo organiza excelentemente los conceptos de la rebelión del pueblo contra Dios. Según la Biblia, el amor y la justicia están indiscutiblemente entrelazados. En tu tiempo de estudio personal, lee Salmo 78 y comprobarás que la ira divina es la respuesta adecuada del amor contra el mal. ¿Sabes, Omar? En realidad no hay ningún ejemplo bíblico donde Dios se muestre arbitraria o injustamente iracundo. Sí. Incluso cuando su pueblo lo abandonó y lo traicionó a lo largo de los siglos, Dios continuó otorgando su compasión. Y ¿cierto? muy buen punto. El autor Marvin Moore reflexionó sobre la respuesta divina a la injusticia en su artículo Reflexiones sobre la ira de Dios. Él mencionó la siguiente situación. Cierto día una madre fue al patio de su casa y encontró a su hija adolescente siendo agredida sexualmente por su tío. ¿Debería la madre ir a su habitación y ponerse a orar por la situación? ¿O debería ella intervenir para detener el pecado y al pecador? Oh, esa es una situación terrible. Creo que, yo intentaría interponerme para salvar a mi hija de ese injurio. Yo agarraría el palo de escoba y lo correría a ese hombre. Solo de pensarlo me hierve la sangre. Yo intervendría. Claro. Creo que Dios apoyaría.
Ojalá que haya un palo de escoba, no un machete. Bueno. No, ese hombre merece una, bueno, hablando en términos mundanos, merece una golpiza, una pela, una buena viaba. En diferentes países lo usan, diferentes palabras. También lo denunciaría a la policía. Eso sí lo haría. Tremendo. Pregúntate, hermano, hermana, ¿cómo debe actuar Dios al ver todo el abuso y la injusticia que se comete en este mundo? ¿No piensas que Dios siente una ira intensa al ver estos actos espeluznantes? ¿Acaso no es la ira de Dios una expresión de su amor en esas situaciones? ¿Crees que Él debe intervenir para acabar con el pecado y el pecador? Yo creo que sí, Nesí. Si yo paro esa situación que acabas de decir, Nesí, yo no sé si le tendría amor el que estuvo haciendo esa cosa, pero a la víctima le tengo amor. Quiero que no sufra. Claro. Estas preguntas son punzantes. Sí lo son. Seguramente te has enojado por algún mal que te hicieron a ti o a algún ser querido. Quizá esa reacción emotiva te ayude a entender mejor la ira de Dios hacia el mal. Elena G. de White, en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 266, dice lo siguiente: llegará el día cuando se promulgará la espantosa denuncia de la ira de Dios sobre todos los que han persistido en su deslealtad para con Él. Será entonces cuando Dios deberá hablar y hacer cosas terribles en justicia contra los transgresores de su ley. Pero no necesita usted caer bajo la ira de Dios. Hoy es el día de su salvación. En la medida en que usted se acerca a Él con confesión y arrepentimiento, Él se acercará a usted con misericordia y perdón. Maravilloso. Es que Dios es nuestro auxiliador. Claro, claro. Si nos allegamos a Él con sinceridad, hermanos, Él nos recibirá misericordiosamente. No olvidemos que Dios sí se aflige por el mal, pero su ira no se basa en una iniciativa despótica, incontrolable o vengativa. No. La ira de Dios es una respuesta santa, amorosa y paciente al mal y a la injusticia. Maravilloso estudio, ¿no es cierto? Tremendo, Nesí, porque la forma de Dios ver la ira y nosotros de ver la ira, nuestra ira es con venganza. Seguro. Dios, aunque usa me vengaré en la terminología, no está diciendo que Él lo hace porque tiene rabia, no. Su ira no es con rabia, su ira está llena de justicia y amor. Así es. Bien, continuaremos escudriñando la parte del lunes 27 de enero titulada Dios es lento en airarse. Menos mal que es lento, si no, Amén. no quedaríamos uno vivo. En la Biblia Dios nos habla con un lenguaje humano, usando palabras que podemos entender, la verdad. Seguro que sí. que sí. Fuimos creados a la imagen de Dios y existe una estrecha relación entre el lenguaje que describe a Dios y el lenguaje que nos describe a nosotros. Pero, hermanos, hay marcadas diferencias. Definitivamente hay una gran brecha en el área física, porque nosotros tenemos cuerpo físico, pero Dios no. Por ejemplo, no siempre sabemos lo que Dios siente acerca de una situación particular. Yo puedo estar enojado con una persona, pero Dios está siendo paciente con esa misma persona. Quizá cuando Dios ve que es bueno que esa persona enfrente y sufra las consecuencias de sus hechos, Él está queriendo salvar a esa persona. Indudablemente, Dios sí se enoja con el mal, porque lógicamente Él es amor. Ahora, la lección nos recuerda un caso insólito cuando Dios fue tan compasivo que un profeta bíblico se enojó porque Dios fue demasiado misericordioso. Esto lo vemos en la historia de Jonás.
Reflexionemos un poco en la reacción de este profeta cuando Dios perdonó compasivamente a los ninivitas. Jonás 4, del 1 al 4 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Qué nos dice esto sobre Jonás y sobre Dios? Aquí vemos un notable contraste entre la impaciencia del corazón humano y la longanimidad de Dios. Jonás estaba disgustado, como tú y yo, casi todos los días de nuestra vida, indignados porque Dios se arrepintió y no destruyó a los ninivitas o aquellos que están haciendo mal en tu barrio. En vez de regocijarse porque la gracia de Dios había perdonado a los ninivitas arrepentidos, Jonás permitió que su orgullo egoísta y pecaminoso resistiera ese milagro. Él quiso decirle al Señor: yo sabía que tú los ibas a perdonar, ya te conozco. Lógicamente, Jonás creyó que al no cumplirse sus predicciones, él sería considerado un falso profeta. Para él, su reputación valía más que cualquier habitante de la capital asiria. Y Jonás quizá pensó que el conocimiento de Dios acerca del futuro también se desacreditaría entre los paganos, porque Dios no había cumplido el castigo predicho. Tristemente, hermanos, la ira enfurecida de Jonás provenía de su egoísmo, no de una noble indignación. Y por ser precipitado, el profeta se despojó de una gran bendición. Ahora, la reacción de Jonás ante la misericordia de Dios nos revela dos aspectos principales. Primero, nos muestra la dureza de corazón de Jonás. Él odiaba tanto a los asirios por lo que habían hecho con Israel, que no quería que Dios les mostrara misericordia. ¡Qué lección para nosotros! ¡Qué lección para el Medio Oriente!, ¿no es cierto? Debemos cuidarnos de no actuar de la misma manera. Quienes han recibido la gracia de Dios deberían reconocer cuán inmerecida es esa gracia y deberían estar dispuestos a extenderla a los demás. Y número 2, la reacción de Jonás refuerza la importancia que tienen la compasión y la gracia de Dios. Jonás estaba tan familiarizado con la misericordia divina que precisamente porque Dios es clemente y misericordioso y lento para la ira y grande en misericordia, Jonás sabía que Dios se arrepentiría de traer juicio contra Nínive. Hermano, hermana, Dios trata con justicia y misericordia a todos, incluyéndote a ti y a mí. Ahora, denotemos algo interesante. La frase hebrea traducida como lento para la ira podría traducirse literalmente de nariz larga. En el idioma hebreo la ira se asociaba metafóricamente con la nariz. O sea, la longitud de la nariz representaba simbólicamente cuánto tiempo tarda uno en enojarse. ¿Sabes, Nesí? Esto es interesante, porque aquí entonces los narigones ganan. Las referencias bíblicas que describen a Dios con nariz larga no es la referencia como si fuera Pinocho. No. Esa expresión transmite la idea de que Dios es lento para la ira y muy paciente. Ahora, el saber que Dios es compasivo y lento para la ira debería
instarnos, lógicamente, a hacer lo Hacer mismo. lo mismo, claro, emularlo. ¿Alguna vez has fallado en mostrar misericordia o gracia a alguien que te ha hecho daño, hermano, hermana? Uy, uy, uy. Hace poco recibimos una carta de Angelina. Angelina nos escribió diciendo: soy esclava de la ira ya por muchos años. En mi familia me han puesto la etiqueta de enojona. Mi hermano siempre me dice que a mí nadie me puede tocar ni con la punta de un palo largo, porque cualquier cosa me enfurece, dijo ella. Ya no quiero vivir así. ¿Cómo puedo librarme de este enojo constante? Te comprendo, hermana. Ay, a veces yo también, cuando veo la injusticia, me hierve la sangre. Para Angelina fue una lucha cuesta arriba. Sí lo fue. Pero por la gracia de Dios, su poderosa palabra y diferentes terapias profesionales, Angelina logró liberarse transformando su carácter. ¿La vieran hoy? La verdad que sí. Hermano, hermana, si tú batallas con este tipo de problema, si el enojo te hace perder el control, necesitas buscar ayuda y ser libre. Amén, si amén. no, vas a vivir esclavo del odio y vas a sí. morir antes de tiempo. Muy triste. La palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo pueden transformar tu mente y cambiar tu forma de actuar. Y si ya estás consciente de que necesitas acabar con tu enojo, es tiempo de echarlo fuera de tu vida en este momento. Pero observa, esto no es algo que Dios te va a quitar a la fuerza, no, no, no. Te toca a ti esforzarte para abandonarlo con la ayuda de Dios. Bien, prosigamos entonces con la lección del martes 28 de enero titulada Indignación justa. El enojo es una emoción que se experimenta cuando alguien se siente menospreciado, amenazado, no respetado. Cierto. A menudo cuando estamos enojados, nuestro organismo sufre, cambia la temperatura corporal, aumenta la tensión muscular, Cierto. el ritmo cardíaco y la presión arterial. Apretamos los puños y rechinamos los dientes. Algunos incluso lloran cuando se enojan. Claro, hay varias formas de expresar el enojo. Verbalmente, gritando, insultando. Físicamente, empujando, golpeando, rompiendo cosas. Internamente también, redirigiendo el enojo, intentando enterrarlo, ignorarlo. Y también expresamos nuestro enojo pasivamente, sí, utilizando métodos sutiles e indirectos, ¿no es cierto? Es cierto, hay muchas formas inapropiadas de enojarnos, pero la Biblia enseña que existe la indignación justa. Wow. La lección plantea esta ilustración. Imagínate a una madre que está cuidando a su hija de 3 años mientras la niña juega en un parque. De repente un hombre ataca a su hijita. ¿No debería estar enojada la madre? Por supuesto. Claro. La ira es la respuesta apropiada del amor en una circunstancia como esta. Un buen ejemplo lo vemos en Mateo capítulo 21, versículos 12 al 13, donde percibimos la indignación que sintió Jesús al entrar en el templo. Tremendo. El templo y los servicios del templo, que debían simbolizar el perdón misericordioso de Dios, estaban siendo utilizados para engañar, para oprimir a los más vulnerables. Ese lugar dedicado a la adoración a Dios estaba siendo utilizado como un mercado, una cueva de ladrones, dice la Biblia. Y leo del libro El deseado de todas las gentes, páginas 129 al 131. Los negociantes pedían precios exorbitantes por los animales que vendían y compartían sus ganancias con los sacerdotes y gobernantes, quienes se enriquecían así a expensas del pueblo. Al entrar Jesús en el templo,
Su mirada abarcó toda la escena. La indignación, la autoridad y el poder se expresaron en su semblante. Solo podemos imaginarnos cuán molesto estaba Jesús. Cierto. ¿Acaso no era correcto que él se enojara con esa abominación? Ay, ay, ay. ¿Sabes, hermano? Hay otros ejemplos de la indignación justa en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Marcos capítulo 10, versículos 13 y 14, nos cuenta cuando la gente traía a sus niños a Jesús para que los bendijera y los discípulos reprendieron a esas personas. Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí. Marcos capítulo 3, versículos 4 al 5, cuenta que los fariseos buscaron acusar a Jesús de quebrantar el sábado. Sí, porque sanaba en el día de reposo. Y Jesús les preguntó: ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? Entonces, mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. La ira de Jesús en esta instancia estaba asociada con el dolor que él sentía por la dureza del corazón de los fariseos. Esa fue una indignación justa, causada por amor. Asimismo, Nesí, la ira atribuida a Dios en el Antiguo Testamento es una indignación justa de amor. Sí lo es. Es entendible que el amor se sienta molesto por el mal, especialmente porque el mal hiere a las personas que deben ser amadas. Ah, cuán cierto. Entonces vemos que estos y otros relatos del Nuevo Testamento nos revelan cómo Jesús se indignó en diferentes instancias. Claro. Y nos ofrecen valiosísimos ejemplos de cómo la ira divina es una indignación justa y responsable. Esto es completamente antagónico a la idea de una actitud caprichosa e impulsiva por parte de Dios. ¿Cuán cierto esto es? Si sabes, Claro. Si en retrospectiva analizamos la actitud de indignación de Jesús, debemos mencionar que, bueno, nunca podremos comprender la ira divina si no entendemos el énfasis de la simpatía de Jesús hacia los pobres, Cierto. desamparados y necesitados. Notablemente, es en este contexto de indignación justa que la divinidad de Cristo brilló a través de su humanidad. Oh, cuán cierto. Ahora, la lección nos exhorta a cuidarnos Claro. de no intentar justificar nuestra ira egoísta haciéndola pasar Es como cierto. justa indignación. Oh, hermano, hermana, es muy fácil caer en esta trampa sutil. Como ejemplo, compartiremos la historia de Arnold Schwarzenegger, sí, el famoso actor. Su padre Gustav era un comisario nazi austríaco que fue herido en la batalla de Stalingrado. Gustav se casó con Aurelia e instauró un pequeño Reich en su casa. Ay, ay, ay. Arnold describió los martirios a los que él era sometido. Me tiraban del pelo, dijo. Fui golpeado con cinturones, pateado. Muchos chicos de mi época eran maltratados por sus padres porque esa era la mentalidad austro-germana. No les interesaba criar individuos, sino seres obedientes. Me convertí en un rebelde, dijo él. Cada vez que me castigaban yo pensaba, me voy a ir de esta casa y algún día voy a ser rico, voy a llegar a ser alguien. Y así lo hizo. Pero en toda su fama, Arnold nunca olvida el abuso airado de sus padres. La verdad es que Dios ha colocado a los niños en una posición única para que iluminen como con un reflector el estado real de nuestros corazones. Oh, cierto. Los padres sabios debemos permitir que los sentimientos de enojo
nos motiven a encontrar una solución al problema, Cierto. en vez de tratar con ira a nuestros hijos. Cuán cierto es, Omar. Cuán diferente a la ira humana es la ira del amor divino, Claro, ¿no es claro. cierto? Así que bueno, el día de hoy exploramos varias narraciones bíblicas Claro que sí. que demuestran cristológicamente cómo la ira de Dios es una indignación amorosa y justa contra la opresión y el sufrimiento. Es cierto. Y vayamos más allá, hermanos, porque finalmente esa ira, esa indignación divina y justa será la que pondrá en marcha la poderosísima liberación del pueblo de Dios como resultado del juicio de los opresores en este mundo. Así es. Tremendo, ¿no es cierto? Tremendo. Bien, continuaremos estudiando la parte del miércoles 29 de enero titulada Dios no aflige voluntariamente. En la Biblia, Dios se muestra su compasión por los oprimidos y abusados. Además, manifiesta su justa indignación contra los victimarios y opresores. Cierto. Bueno, sí, definitivamente, si no hubiera maldad, Dios no sentiría ira. Su ira siempre y solamente existe contra aquello que daña a su creación. Claro que sí. Según Lamentaciones, capítulo 3, versículo 32 al 33, Dios no aflige voluntariamente. Él no desea traer juicio contra los malhechores, pero el amor requiere justicia. Por ejemplo, vemos cómo Dios perdonó a su pueblo y le concedió repetidas oportunidades para arrepentirse. Así fue. Una y otra vez, por medio de los profetas, Dios llamó a su pueblo, pero éste se negó a escuchar su voz. Entonces, después que el pueblo provocó a Dios a la ira, persistente e impenitentemente, Así fue. Él finalmente retiró su presencia y entregó al pueblo en manos de ¿quién? De Nabucodonosor, el rey Claro, de Babilonia, Babilonia. ¿no es cierto? Esto lo vemos en Esdras, capítulo 5, versículo 12. Pero Dios solamente actuó así, hermanos, porque la situación era irreparable. Segunda de Crónicas 36, 16 dice: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Bueno, sí, las Santas Escrituras describen muchos otros juicios de Dios. Cierto. Fueron casos en los que Dios entregó al pueblo a sus enemigos. Pero eso no ocurrió porque Dios buscó afligir voluntariamente a su pueblo. El castigo fue acarreado como consecuencia de las decisiones del pueblo, porque abandonaron a Dios y sirvieron a los dioses paganos. La indignación divina se debió principalmente a la flagrante idolatría y las abominaciones morales propias del culto a Baal. Por eso, y más, vino el castigo divino. Muy bien, ahora con esto en mente, debemos mencionar lo siguiente. El hecho de que las depredaciones babilónicas fueron empleadas por Dios para castigar el mal y llevar a su pueblo al arrepentimiento, de ninguna manera aminoró la responsabilidad de cada persona de Israel. ¿Con qué? Con respecto a sus maldades. Definitivamente cada persona es responsable de sus malas elecciones. Y aunque Dios puede canalizar una acción impía para un buen fin, como lo vemos en Salmos 76:10, eso no hace a Dios responsable del pecado, hermanos. Pero a veces Dios sí permite que las obras del enemigo sirvan para cumplir sus propósitos misericordiosos. Ahora, describir a Dios en forma errónea es pintarlo con los colores, yo diría, del enemigo.
es representarlo como una deidad vengativa, hostil, que busca destruirnos a menos que reciba sacrificios de sangre. ¿Saben? Desde ese punto de vista, a Dios hay que pagarle para que sea amable con nosotros. Uy, uy, uy. Qué horrible esa filosofía. Al centrarnos en la ira de Dios, pintamos una imagen distorsionada de su carácter. Sí. Lo retratamos como alguien inclinado a la retribución, no alguien que nos ama profundamente, que está entristecido y molesto por nuestras acciones pecaminosas. Tremendo lo que has dicho, Omar. Todo esto, hermanos, nos lleva a pensar en lo que ocurrirá en el futuro. Sí, justo antes de que Jesús regrese. Leo del libro Primeros Escritos, páginas 85 y 86, donde dice: el comienzo del tiempo de angustia no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir mientras sean derramadas las 7 postreras plagas. Entendamos entonces, habrá un tiempo de angustia, un juicio y una destrucción final de los malhechores. Cierto. Pero Dios nunca afligirá su castigo contra los pecadores voluntariamente. Dios nunca desea traer juicio destructor contra nadie. Más bien, su ira contra el mal, que culminará con la erradicación del pecado, surgirá de su amor por todos sus seres creados. Amén. Y de su deseo de retornar el bienestar al universo. Amén y amén. La ira de Dios está siempre bajo el gobierno de sus atributos de justicia, sabiduría, poder y amor. Claro que sí. Entonces, el hecho de comprender la ira divina, ¿afecta acaso nuestro entendimiento en cuanto a esta temática, hermanos? A ver, veamos esto. Hemos estudiado que Dios es lento para la ira, que Él se indigna justamente. Como hijos suyos, entonces, ¿no deberíamos ser más pacientes con los que nos rodean? ¿Cómo podemos lograrlo? Y al mismo tiempo, ¿cómo podemos proteger a las víctimas de las malas acciones? La ira es dañina cuando perdemos control. Ese tipo de ira se basa en la emoción humana y no en la sabiduría de Dios. Es veneno para relaciones de todo tipo. Matrimonios, amistades, asociaciones empresariales, relaciones entre padres e hijos. Todos sufren cuando hay ira incontrolada. Por eso, ¿sabes? En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 20, dice: mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otras palabras, creo que podemos ahorrar un montón de problemas si mantenemos nuestros oídos abiertos, nuestra boca cerrada y nuestro temperamento bajo control. Así que, hermano, hermana, antes de permitir que tu enojo aflore, respira profundamente. Así es. Considera el costo de tu cólera. Presenta tu ira a Dios en oración y confía en Él. Al hacerlo, te aseguro, no derrocharás el valioso tiempo y la emoción en una cólera inútil, en una ira dañina hacia ti y hacia los que te rodean. Bueno. Tremenda lección. Sí, claro. Pasemos entonces al estudio del jueves 30 de enero titulado Mostrar compasión.
Es menester entender que aunque la ira divina es algo terrible, no es inmoral, ni carente de amor. No. Al contrario, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios expresa su ira contra el mal causada por su amor. Claro. Sabes, hermano, en sí, la ira divina es terrible, porque la naturaleza insidiosa del mal contrasta con la bondad y el esplendor de ¿quién más? De Dios. Indudablemente el amor es esencial para Dios. En cambio, la ira no lo es, porque donde no hay maldad, donde no hay injusticia, lógicamente no hay ira. En el día final, hermanos, la acción más amorosa de Dios aniquilará el mal del universo y eliminará eficazmente la ira y la indignación. Y así será porque ya no habrá injusticia ni maldad en el universo. Por siempre gozaremos la eternidad de la dicha en una relación perfecta de amor. Nunca más habrá ira divina porque nunca más habrá necesidad de ella. ¡Qué pensamiento maravilloso!, ¿no crees? Ahora, a algunos les preocupa que la ira divina sea interpretada como una autorización para la venganza humana. Sin embargo, Proverbios 20:22 nos exhorta: no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Dios es el único con derecho a juzgar, y cuando lo hace siempre utiliza su perfecta justicia. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento reservan explícitamente la venganza para Dios. Pablo escribió en Romanos 12:19: amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, en el día final Dios traerá juicio contra la injusticia y el mal. Pero por mientras, Cristo nos ofrece la bendición de creer en Él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, nos asegura que Jesús es quien nos libra de la ira venidera. Esto es conforme al plan divino. Y Primera de Tesalonicenses 5, 9 dice lo siguiente: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la ira divina no se anulará. Algunos piensan que sí. Pero no debemos temer, porque quienes tenemos fe en Jesús seremos salvos. La ley condena a los que rompen sus principios. Pero el que tiene a Cristo en su corazón no le nace ahora ofenderle a Cristo. La expiación de Cristo mantiene la justicia y nos librará de la ira. Te pregunto, entonces, hermano, hermana, al reconocer que se ha hecho provisión para ti, a pesar de tus defectos y los míos, ¿no debieras ser más misericordioso con los demás, incluso con los que te ultrajan? Oh, diariamente vemos injusticias por doquier, ¿verdad? Y eso, claro, nos indigna. Cuando alguien nos ofende, nos hace daño o injurian a un ser querido, normalmente nos enojamos y queremos que esa persona pague por lo que hizo, pero la Biblia nos aconseja a no actuar por impulso. En verdad, Omar, estos consejos son tremendos y sabios, porque los que actúan cuando están enojados hacen cosas de las que después más bien se arrepienten. Sin embargo, cuando la persona piensa antes de actuar, generalmente toma buenas decisiones. Pues sí, es que somos seres humanos y cuando vemos la injusticia que se hace en contra de Dios o contra otra persona, reaccionamos y a veces reaccionamos porque queremos defender esa causa. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Muy cierto.
En el gran día del juicio final, los que hayan despreciado y afrentado la compasión divina no podrán esperar misericordia. ¡Ay! Será espantoso el terror que sobrecogerá a los pecadores cuando comparezcan ante la presencia de Dios. Todos vamos a comparecer. Tú lo puedes leer en Apocalipsis 6, versículo 14 al 17. Muchos olvidan que aunque Dios es misericordioso y piadoso, de ningún modo tendrá por inocente al malvado, como dice en Números 14, 18. Y no tendrá por inocente a aquellos en puestos de responsabilidad que saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. Los que desprecian la misericordia divina nunca debieran olvidar que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, 7. Cuán cierto. Bueno, con todo esto, hermanos, hermanas, las advertencias divinas de castigo nunca deben ser tomadas como puras amenazas, como las que se pronuncian en nombre de una deidad pagana de madera o de piedra. No. Así como un atleta recibe el premio después de un acto triunfante, así nosotros recibiremos la recompensa, sea buena o mala, después de haber hecho o no la voluntad de Dios. Sí. Al final de nuestro camino de la fe, que podamos oír las palabras: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, a contemplar sus advertencias con seriedad y madurez para encontrarnos listos en el gran día del Señor. Cosas serias dicho en sí. Amén. No es fácil, porque algunos somos fuertes en un punto y otros en otro punto. Sí, es cierto. Y cuando nos miramos nuestras debilidades, chocamos. Claro. Hemos llegado a la culminación del fascinante estudio de esta semana. Así es. Entonces recapitulemos. A ver. Número 1. Dios se aflige por el mal, pero su ira es una respuesta santa y paciente. Número 2. El saber que Dios es compasivo y lento para la ira nos insta a hacer lo mismo. Y número 3. La ira humana, llena de odio y venganza, es totalmente diferente a la ira del amor divino, la cual es una indignación justa y santa. Número 4. Dios no aflige a nadie voluntariamente. Como sus hijos, debemos mantener nuestros oídos abiertos, nuestra boca cerrada y nuestro temperamento bajo control. Y número 5. En el día final, la acción más amorosa de Dios erradicará el mal del universo y eliminará eficazmente la ira y la indignación. Maravilloso. Y así entonces Qué lindo, ¿no es concluimos el estudio de esta semana. Y la semana que viene la lección nos traerá nuevos conceptos sobre el amor divino. Se titulará El amor de Dios por la justicia. Te invitamos a acompañarnos nuevamente. Amén. Gocemos juntos el estudio de la Biblia y recuerda compartir estos repasos con tus amigos y familiares. Además, te invitamos a ver el interesantísimo tema que el pastor Grieve presentará este viernes. Se titula Rendición de cuentas. ¿De qué se trata? Bueno, todos tenemos que rendir cuentas, tarde o temprano. Muy cierto. No podemos ir por la tangente. El día del juicio es inminente. Oh, importantísimo. Hermano, hermana, apreciamos tu compañía y te decimos en este momento que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos la próxima semana.